Este podcast llega a ustedes gracias a Properties and Constructions Multiservices. Bienvenidos a In Pursuit of Greatness Podcast. Yo soy su host, Arismendi Martínez. Como siempre, dando las gracias a todos por su apoyo a través de las redes sociales, a través de YouTube, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, iBooks. Gracias por seguirme a través de las redes sociales, Arismendi Martínez, In Pursuit of Greatness Podcast o @ArisMTZ. El día de hoy tenemos una invitada que yo se la robé a un gran amigo, Tirso Valdés, del podcast El Holístico. Recuerdo la primera vez que la escuché en el episodio número 13, lo pueden escuchar en El Holístico, que me impactó mucho su forma de comunicar, los temas que estaban tratando. Luego me crucé con el contenido que está lanzando a través de las redes sociales, ayudando, impactando de manera positiva la vida de las personas, dando herramientas para uno pues crecer en el ámbito personal y profesional. Abarca desde la familia, cómo controlar la ira, emociones, un sinnúmero de cosas que en verdad me han aportado. Y yo tenía pendiente ya traerlo, lo que estaba esperando el tiempito por respeto a mi hermano Tirso, para después crear contenido. Ella es ingeniera industrial, tiene especialidad en procesos, tiene formación en coaching, coaching ejecutivo, ella es conferencista, da talleres, ella es consultora en mejora de procesos, ella es CEO de DS Coaching y Consulting, ella es Darly Solís. Gracias. Muchas gracias a ti por la invitación y por esa intro. Así que aquí estamos para crecer ambos, para conocernos ambos y para seguir ahí explorando esos temitas ahí que comparto. Gracias por el honor. Tú sabes que estaba recopilando mi información. Ajá. Y recientemente, pues, antes de iniciar, pues, me doy cuenta que tú eres ingeniero industrial y tú te especializaste en el área de procesos. Sí. Entonces, yo viendo desde fuera, entonces ya tú tenías tu carrera, tú estabas como quien dice set point, entonces ahora veo que tú das una vuelta y te especializas en el coaching. Entonces yo quiero saber cómo primero tú llegas al área de ingeniería industrial, te especializas y después tú frenas y tú pivoteas y dices, no, déjame irme por este lado. Buenísimo. Mira, yo hago una historia que es cuando yo iba a la universidad a inscribirme, yo entrego todos los documentos de inscripción y me dice la joven y me devuelve. Yo era la última de la fila de ese periodo, o sea, yo era la última matrícula de la universidad, siempre recuerdo eso, porque fui la última en inscribirme. Me dice, joven, usted no puso la carrera. Y era porque yo estaba dudosa en si estudiaba ingeniería industrial o psicología. ¿Qué me pasaba con estas dos carreras? Ingeniería industrial, mi papá era ingeniero y trabajaba en zona franca, empresas y demás, y de alguna manera ya llamaba mi atención. Y psicología no tenía la más mínima idea qué era, pero eso estaba en mi cabeza. Sin embargo, en todas mis evaluaciones que me hacían, yo daba para manualidades, arte, odontología, medicina, que me parecía absurdo porque no me inclinaba a esas cosas. Por tanto, para mí fue muy confuso. Y cuando voy y entro a los documentos, bueno, pongo ingeniería industrial y paso. Y estudio ingeniería industrial. Cosa que amé, cosa que adoré. No puedo decir que nadie me forzó. O sea, todavía hoy yo digo que si empezara de nuevo, yo vuelvo a estudiar industrial y luego me dedico a lo que me dedico. Porque la ingeniería me ha dado una lógica, una visión a nivel de procesos que yo encuentro que hoy es lo que me fortalece y me potencializa mucho en lo que hago. Entonces, desde ahí empieza el tema. Pero este tema de psicología, que no te puedo decir ni siquiera de quién fue la influencia, siempre seguía en este camino. Cuando yo me gradúo, que empiezo a buscar trabajo, resulta que yo buscaba zonas francas, yo busqué operaciones, yo busqué departamentos donde yo pudiera aplicar los conceptos propios de la ingeniería a nivel de procesos. Y me tocaba trabajar siempre con personas. Los trabajos que conseguía no tenían nada que ver con procesos y era con personas. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Y por qué vuelvo a conectar con personas? Y definitivamente el conectar con personas, servicio al cliente, lugares donde tengo relaciones, me iba extremadamente bien. Y empecé a sentir agrado por esta conexión. Y luego resulta que cuando empiezo propiamente con los temas de ingeniería, ya manejando temas de logístico, lo que mejor me iba eran mis relaciones interpersonales.
con lo que yo lograba en base a las relaciones que hacía. Y aquí empieza mi fascinación por las personas, por el desarrollar relaciones, por el cuidar la forma de relacionarme con la gente y de lograr resultados donde todos nos sintamos conformes. Y empiezo entonces luego a capacitarme. Esas capacitaciones empezaron a llegar de manera muy fortuita. La primera que me inclinó a decir, yo quiero ser coach, fue mi esposo, que me regaló una entrada y me dice, mira, vete desde ayer, ¿qué de los temas que te gustan? Y ahí conozco a Suja Amaro en aquel momento cuando empezó a sacar Vive Smart. Y yo dije, ok, a partir de hoy yo quiero ser coach. Wow. Y empecé a buscar certificaciones de coaching hasta que se volvió un vicio. Tengo 5, 6, 7, 8. No puedo contarte la cantidad de certificaciones que he hecho dirigida en esta parte. Y ya empiezo y digo, ok, ya cuando yo estoy justamente entonces en mi último trabajo, ya tengo un equipo de trabajo mío y manejo los encargados de los sistemas de gestión de las áreas. Por tanto, manejaba grupos. Y con estas habilidades de coaching y capacitaciones o competencias que me habían inculcado o yo había aprendido, empiezo a trabajar con esos grupos. Y empiezo a aplicar todas estas herramientas de estos grupos. Esto se vuelve algo para mí como mi respiro. Y yo digo, yo quiero esto. Y yo quiero trabajar con la gente. Y yo quiero seguir desarrollando a las personas. Entonces, ahí empiezo el proceso y empiezo a buscar la transición de pasar todo lo que es proceso, ingeniería y demás a el tema del coaching. Ok. Entonces, háblame del sacrificio que tú tuviste que hacer, porque ya tú vienes de una carrera profesional aumentando tu valor en el mercado como ingeniero industrial. Sí. ¿Cómo fue ese proceso para decir, bueno, déjame dejar esto Ujú. para entonces yo, no de cero, porque ya tú tienes la experiencia, pero Sí, comercialmente, prácticamente tú eres nuevo en el mercado. sí. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? Mira, ese proceso fue bastante interesante porque yo lo que empiezo a trabajar en paralelo. Ok. Tengo mi trabajo y paralelo empiezo a trabajar con otros coaches. Entonces, a partir de ahí, tengo colegas y amigas, entonces con la cual empecé a interactuar y a empezar a hacer talleres. Yo era workaholic, yo no trabajaba 100%. Y en este workaholic yo trabajaba de 8 a 5 y a las 5 me iba a dar talleres, me iba a dar charlas, me iba a dar sesiones. Y esto duró más o menos 1 año y pico, 2 años, quizás más. Lo que pasa es ahí que quedo embarazada, ya tengo mi niño. Entonces, cuando tengo mi hijo, que no es que lo deje de hacer, pero ya el tiempo era distinto, ¿no? Y yo decía, yo quiero más tiempo con mi hijo. Entonces, tengo que elegir entre una cosa y otra. Pero te estoy hablando que eso, entre quiero más tiempo, estoy hablando de 5 o 6 años, ¿eh? No fue que nació y al mes yo dije, ay, sí, quiero con mi... No, no, no. Duré mucho tiempo haciendo esto. Tomando mis vacaciones, yo, perfecto, esta semana no voy, esta semana hago un taller de 3 días y hago esto, y así me la pasaba. O sea, trabajaba 24/7. Y muchas de las cosas que sí empezaban a hacer y con el coaching, yo siempre tuve la opción de la virtualidad, que eso me permitía estar en casa y compensaba un poquito el yo estar en el hogar. Entonces, cuando empiezo con este proceso, ya llega un momento que digo, no, tengo que tomar un camino. Y no solo te pudiera decir que para mí fue que ya la parte emocional, y yo hablo mucho del tema de emociones, la parte emocional me decía, ya no es proceso, lo tuyo es gente, lo tuyo es la persona, ya yo no quiero ver esto, yo quiero ver esto. Y ya fue como un reconocimiento personal de mi necesidad de querer volcarme en seguir y conectar con eso que para mí ya lo conectaba como con la pasión, la vocación, con aquello que siempre deseé. Y es que decido hacer la transición. Yo siempre hago el cálculo, el tema con Tirso. Tirso fue toda planificación, estructura, orden. No, yo fui toda emoción, pasión, A pesar de ser ingeniero industrial. a pesar de ser ingeniera industrial. No es que lo aconsejo, pero también eso fue lo que me sirvió y con eso me fui. Yo dije que aquí me voy. Y pasó algo interesante. Yo quedo embarazada y digo, ok, a pesar de quedar embarazada, no me voy a quedar en ese trabajo y voy a emprender. Wow. Y lo que hice fue renunciar, emprender, y en este momento me auxiliaba de las personas con las que ya colaboraba para estar presente. Yo lo que trataba, yo decía, yo lo que no puedo es desaparecer. Y lo mío fue estar presente a nivel de redes, a nivel de colaboración con otras personas. Yo decía, no puedo yo sola, me hago acompañar para no perder esa presencia. Y ya tengo que tener alrededor de 4 o 5 años más o menos
totalmente independiente. Wow. Entonces tú tomaste riesgo en plena pandemia. Sí, Dios un mío. año antes de la pandemia, entonces sí. Y con el bebé. Y con dos, porque después que renuncié a los 6 meses quedé embarazada. Otra Wow. vez. ¿Y qué te hizo en ese momento de incertidumbre no dudar de ti? Porque no se sabía en ese momento para dónde nosotros íbamos. Mira, en la pandemia a mí me pasó algo maravilloso. Yo empecé, no sé si tiene que ver con eso. Pasaron varias cosas. Primero, se creó un grupo muy bonito de amigos, donde conocí a Tirso, a Alex, Rosemary, Teresa y Arlina, que manejamos un proyecto que hoy está en Spirit. Alina Suárez. Ajá, que hoy está en Spirit. Tenía ese espacio de crecimiento donde hablábamos y soñábamos con hacer cosas. También me había afiliado al tema de Mind Valley en estos cursos y tomaba muchos cursos. O sea, yo no me pasé la pandemia analizando, cuestionando. Yo consumí mucha información y esa información fue mucho de crecer, de aprender, de desarrollar y demás. Y yo sentí que en la pandemia, aparte que tuve una crisis familiar importante, y yo sentí que en la pandemia yo desperté de algo muy valioso para mí. Entonces, toda mi pandemia yo la viví en una alta, increíblemente. No digo que a veces nos sentíamos con la incertidumbre y demás, pero esa alta me generó mucha seguridad en mí, mucha seguridad, mucha confianza en lo que yo estaba proyectando y viendo como una realidad. Era ese paso, casi que lo pensaba y lo uso mucho como metáfora, ese lienzo en blanco que yo necesitaba como para empezar a construir algo distinto. Y ahí lo vi. Entonces, yo estaba muy en ese poder, en ese hacer, en ese creer. Y te pudiera decir que lo que hice quizás fue rodearme de ese espacio y alimentarme de esa información y esos cursos que iban conectándome con lo que realmente yo buscaba. Ok. Ujú, Tú tienes 3 pilares que son conversaciones, emociones y conciencia. ujú. Entonces, cito. Acompaño a profesionales a tener conversaciones conscientes que impacten sus relaciones y bienestar emocional. Yo siento que la primera conversación que uno debe tener es con uno mismo. Correcto. Te pregunto, y quiero saber cómo fue en el caso tuyo, ¿cómo Ujú. fue esa primera conversación que tú tuviste contigo misma y qué tú aprendiste de esa experiencia que tú puedes compartir? Esa conversación que yo tuve conmigo misma antes de dar el paso. Ujú. Mira, la conversación conmigo misma tenía que ver con yo definir qué quiero. Las conversaciones conscientes, que es lo mucho que promuevo, tiene que ver con yo saber realmente qué es lo que es importante para mí. Y si yo te digo que mi experiencia trabajando con personas es una de las cosas que muchas veces no tenemos clara. Sabemos de la familia, sabemos de que, bueno, mi trabajo porque me genera mi sustento económico, pero no tenemos claro a nivel de valores qué significa cuidar los valores en lo que creo. Cómo yo, al relacionarme con otro, estoy siendo fiel y coherente a esos valores que siento. Entonces, cuando no tenemos esa claridad, no tenemos esa conciencia, decidimos muchas veces de manera influenciada por lo que el otro piense o por lo que el otro hace. Entonces, esas conversaciones conmigo tenían que ver qué valoro, qué es importante para mí. Y, por ejemplo, algo que te pudiera decir, que pensé y que esto es algo muy personal, yo decía, bueno, ¿sabes qué? Cuando yo voy a la oficina, me está pesando ir y yo no estoy entregando el 100 de mí, aunque lo esté haciendo bien. Y para mí era ser honesta e íntegra conmigo misma y decir, ya no más aquí, porque ni ellos se lo merecen ni yo tampoco. Llegar yo un día a un lugar sintiéndome ya que no es lo mío y pensar también en consecuencia que ellos pueden tener un recurso que sí esté dando el 100%. Y yo dije, no, no sigo y me muevo a esto. Entonces, de esas conversaciones donde yo decía, para mí, los valores de integridad, de transparencia, de honestidad, de conectar con mi propósito, de conectar conmigo, ya estaban teniendo un peso mayor que al salario que recibía. Ok. Entonces, algo que también sucede mucho que ya cuando tú tomas la decisión de cambiar, de pivotear y de escuchar pues esa voz interna que te dice que tú no estás sirviendo tu propósito, es que tú sientes que fue lo que te pasó a ti, o nos pasa a todos, que tenemos que empezar desde cero. O Sí. sea, tenemos una parte que le llamamos conciencia, Ujú. que nos está diciendo, tú tienes que empezar de cero. Entonces te Sí. pregunto, ¿eso es una realidad o es una ilusión? El empezar de cero. No, no, no. El hecho de lo que la voz nos dice que nos detiene. Ujú. Cuando,
por ejemplo, yo sé que tengo que cambiar, yo sé que tengo que hacer mi propósito, pero yo tengo una vocecita que me está diciendo que no, que tengo que empezar de cero. Ujú. Entonces yo quiero saber si eso que me está diciendo es una ilusión, viene de las emociones o es una realidad y lo conecto ahí con la parte de la conciencia. Yo creo que tiene de las dos. Yo no pudiera, o sea, hay algo de las dos en esto. Hay una parte, la ilusión es una emoción que nos ayuda a conectar con posibilidad. La conciencia muchas veces viene a traernos certeza y en tomas de decisiones como esta no hay certezas. Entonces, es como caemos ahí indirectamente al diablito y al angelito. Exacto. Caemos ahí en, espérate, tengo esto, tal cosa, y es como, espérate, no es el momento, y tengo al otro, sí, dale, vamos, tú puedes, y demás. La ilusión te dice, sí, mira qué chulo eso, si yo voy para allá, si yo logro y hago esto, eso va a ser fácil, porque yo, hay ciertas habilidades y destrezas que yo sé que tengo, que no me hacen empezar de cero, porque la he desarrollado, que de alguna manera la voy a poner al servicio. Ahora, sí es cierto que hay algo de cero, y es que nosotros de manera normal empezamos a hacer algo y empezamos errores, y luego de alguna manera vamos expandiendo, que es lo que nos da la habilidad. Entonces, donde quieras que tú vayas a cambiar el contexto, donde quiera que tú vayas a ponerte y exponerte en un lugar totalmente distinto, aunque lo ames, te tiene un costo de aprendizaje. Y ese costo de aprendizaje te va a implicar tú empezar a desarrollar nuevas habilidades, a relacionarte nuevamente con algo que para ti no es conocido y va a demandar mucho de ti. Entonces, por eso digo, sí hay una ilusión, sí también está esta conciencia de que definitivamente hay retos en lo que vas a tener que enfrentar. Ok. Em, Tú sabes que dentro de las entrevistas que yo he hecho, mm, los casos de éxito, Ujú, todos siempre apuntan a que una de las razones principales por las cuales han llegado donde han llegado ha sido por las relaciones. ujú, Entonces, para tener una relación exitosa, o sea, conectar con personas, tú tienes que dominar el arte de ujú, lo que es la conversación. Yo ujú, siento como que la conversación o tener conversaciones eh, es un arte, porque tú tienes que saber lo que tú estás pensando y estás sintiendo, saber comunicarlo y ujú, como que jugar con eso para poder conectar con la persona. ujú. Entonces yo quiero saber, para ti, ¿qué tan importante es dominar ese arte de comunicar y conversar en vez de decir lo que tú piensas? Buenísimo. Tú sabes que nos encanta eso, ¿eh? Es que yo soy así, es que yo soy muy directo, es que yo hablo de esta forma, y el que no le guste, que se resuelva. Son como términos que utilizamos quizás a veces para decir lo que nos da la gana o para decir realmente lo que queremos. Cuando nosotros decimos que una conversación consciente es yo decir lo que realmente quiero para que el otro haga lo que le dé, lo que yo quiera que haga, entonces realmente ahí yo estoy confundiendo lo que es una conversación consciente. Yo sencillamente estoy transmitiendo información. Yo sencillamente estoy mandando una orden. Yo sencillamente estoy instruyendo algo. Entonces, definitivamente tenemos que aprender a conversar para poder lograr resultados. Para yo hacer una transición de donde yo vengo, yo tuve que abrir conversaciones y yo tuve que crear ese tipo de vínculos y relaciones. Y yo tuve que decir, no fue decirle a mi esposo, de que, ¿tú sabes qué? Yo voy a renunciar y punto porque ya yo no quiero seguir aquí. Esa conversación no me abre posibilidad. Esa conversación puede predisponer a mi esposo y decir, ¿y ahora esta qué va a hacer? ¿Y ahora qué se le metió en la cabeza? Entonces, esa conversación tuvo que ser desde un lugar, no es que yo digo todo lo que le da gana o no es que yo hago soy así y me voy. Es que yo decía, ¿sabes qué? Esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo sueño, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo veo como posibilidad. Y tener la apertura para que él me dijera, porque me súper analítico y demás, ¿dónde está tu plan de negocio? ¿Dónde está el esquema? ¿Cómo va a funcionar eso? Yo estoy en el romance de que, ay, lo bonito, de que voy a ayudar a la gente, de que voy a crecer. No, 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 hay una parte adicional también. Entonces, en estas conversaciones de decir lo que yo quiera, que en este caso para mí sería decir, yo me voy y punto, y esto es lo que yo quiero y por ahí voy caminando y voy a hacerlo de esta manera y demás, no tiene que ver solo con eso, es ese intercambio, en ese dar y recibir, en ese yo te digo lo que me está pasando, tú me dices lo que piensas y yo recibo lo que tú estás pensando para yo poder empezar a cuestionarme y construir algo distinto. Nosotros,
cuando conversamos de forma consciente, debemos de estar alerta, no solo a lo que pasa fuera de mí, sino a lo que pasa también dentro de mí. ¿Cómo me estoy sintiendo yo? Cuando yo empiezo a hablar contigo aquí en este podcast, ¿qué pasa si tengo un sustico, si tengo un miedito, si tú me estás hablando, yo digo, ay Dios mío, pero ¿cuál es la pregunta que viene? O esto que me está preguntando. Y es que yo empiezo a mirarme desde ese lugar. Okay. Y hacerme cargo de que, respira, que estamos aquí y vamos a fluir. O sencillamente calmar, abrir y generar la interacción. Si yo omito esa voz y esa voz sigue presente, yo puedo acelerarme, puedo decir, bueno, hasta aquí, y empieza a surgir en mi cuerpo esa incomodidad de no saber lo que sigue. ¿Qué cosas tú tomas en consideración a la hora de tú remitir un mensaje? Cuando tú tienes la emoción, cuando tú tienes la idea y cuando tú tienes el receptor. ¿Qué tú tomas en consideración y cuál es tu thought process para tú llevar el mensaje? Mira, inicialmente, saber lo que quiero. ¿Qué yo quiero de esa conversación? ¿Qué yo quiero? O sea, cuando yo vine para acá, para este podcast, yo decía, ¿qué yo quiero de este día? ¿Qué yo quiero de esa conversación? Y yo, bueno, yo quiero que salga Darly. Que sencillamente expresarme con la apertura y libertad que yo sienta. Y esa fue la finalidad. Ahora, ¿qué va desde ahí? Desde ahí viene de que cuando venga esta interacción contigo y me aborde algo que me saque quizás de mi tranquilidad o serenidad, quizás porque me impacte, quizás porque no lo esperaba, sorpresa mayormente, es decir, tú viniste a esto, tú viniste a fluir. Entonces ya tengo un diálogo conmigo primero. Entonces el diálogo, como tú lo decías en un inicio, el diálogo empieza conmigo. Entonces, la manera de prepararme es yo dialogar conmigo qué yo quiero de esta conversación, hacia dónde voy. Y te voy a contar un momento, en el momento que yo estaba a nivel empresarial trabajando, una de las cosas que dio un cambio significativo en mi trabajo con los equipos fue cuando yo empecé a definir qué yo quiero de esta reunión. A toda simple reunión que yo iba era, ok, ¿qué yo quiero de esta reunión? De esta reunión yo quiero, si me invitan, es que se clarifique mi rol ahí. Si no, si soy yo que la convoco, de quién necesito que algo salga de manera concreta. Y cuando eso empezó a hacer, inmediatamente la conversación sale, los acuerdos se llegan, ya yo no tengo que seguir conversando. Tenemos conversaciones kilométricas donde realmente no logramos los resultados que esperamos. De que yo quiero en una conversación contigo, ¿qué? Hacerte sentir bien, porque estamos en conflicto. Pero si yo me hago consciente de que realmente yo lo que quiero es mantener la cordialidad y que los dos sigamos con la amistad y no generar realmente mayores problemas, yo tengo que saber eso porque van a haber momentos en los que tú me vas a plantear situaciones que yo debo saber si le enfrento o si bajo la guardia. ¿Qué tanto tú tomas en consideración el receptor y su forma de ser, su personalidad, cómo vaya a reaccionar cuando tú vas a remitir un mensaje? Bastante se toma en cuenta el receptor. Pero aquí, si tú me dices lo que nos tenemos que preparar nosotros internamente es a saber gestionar lo que de ese receptor me hace ruido a mí. Ok, si yo tengo esta persona que sabemos que es muy bocón, que es muy directo, que es un poco quizás hasta agresivo en la manera como habla, entonces yo tengo que saber qué es lo que estoy necesitando con esa personalidad o con esa agresión o tono de voz y cómo yo puedo canalizarlo. Y a veces lo que nos pasa es sencillamente poner sobre la mesa. Oye, Arismendi, ¿sabes que cuando te hice esta pregunta reaccionaste y me estás hablando en un tono más alto? No. Ok. No, mira, no es mi interés. Bueno, pues entonces bajemos un poco el tono para yo sentirme más cómoda y seguir conversando. Y a veces esa conciencia no la tenemos. Y esa conciencia viene, si voy otra vez a los procesos que me decía, es de yo notarme, de yo conocerme, de yo saber que esa voz alta me genera una incomodidad, una emoción que no es cómoda. De segundo es que cuando esa emoción llegue, yo diga, ahí me abrió la boca otra vez. Yo respiro y diga, ok, mira, noto que estás subiendo la voz. ¿Podemos hacerlo distinto? ¿Te pasa algo? Y yo evidenciar en el otro lo que está sucediendo también. Hay algo que me está gustando que tú me estás diciendo. Y es que tú no te estás concentrando en controlar el otro. Tú te estás concentrando en controlar lo que tú puedes controlar, que eres tú mismo. Correcto. Y cómo tú te sientes. O sea, dentro de la conversación, tú no estás tratando de manipular o que el fin sea que reaccione como tú quieres, Claro. sino cómo esa persona me hace sentir, su reacción. Tú no quieres que él reaccione como tú quieres. Tú lo que quieres es
que su reacción no te afecte a ti. Excelente. Que tú te concentres en ti. Mejor dicho, imposible. Totalmente. Porque eso yo entiendo que es un error que nosotros cometemos, porque a veces nosotros queremos algo de una conversación, pero queremos manipular la reacción y lo que diga el otro. Claro. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, la ventaja y desventaja de tomar esa ruta. Esa ruta definitivamente, la manipulación, no te puedo decir, tiene sus beneficios en el sentido de que, bueno, tengo esa capacidad de convencer al otro, de envolverlo, de persuasivo en temas de ventas de bienes raíces. Se utiliza mucho el tú enamorar a la gente y de persuadir y demás. Y definitivamente, cuando lo hacemos de una forma, inicialmente donde no estoy perjudicando a nada, puede ser que tenga aportes bastante importantes que me logren tener resultados en algo. Ahora bien, ¿es lo que quiero? Es la pregunta que me debo hacer. ¿Me está dando resultados? ¿Cuándo sí me da y cuándo no me da resultados? Y yo creo que nosotros empezamos a darnos cuenta cuando nuestras conversaciones no están teniendo resultados, cuando empiezo a tener problemas con la gente, no con una, sino con varias. ¿Qué pasa? Mira, tuve un problema con fulano, ahí tengo un problema con mi esposo, tengo un problema con... Ya el punto coincidente eres tú. Entonces, ¿te funciona? Ventajas y desventajas. Lo que yo te diría era, ¿cuál es la ventaja de tú conscientemente tener este tipo de conversación? Que si yo no manipulo, yo genero un espacio de intimidad y confianza. Y donde hay un espacio de intimidad y confianza, se construyen cosas positivas, se construyen cosas a largo plazo y hay efectividad de resultados. Ciertamente. Es vital. La confianza para la coordinación de acciones, para que las cosas se hagan y se cumplan, es vital. Y la necesitamos y se debe de construir todos los días. Y muchas veces perdemos eso de foco. Tú subiste un post o un reel que tú hacías la pregunta que si nosotros tenemos conversaciones difíciles. Ujú. Como que tú eres del tipo de persona que tiene la conversación difícil o la evita. Yo la Sí. evito. Pero es porque a mí no me gusta hacer sentir mal al otro. Sí. Entonces, yo quiero saber cuáles son las consecuencias de evitar. Cuando no queremos hacer sentir mal al otro, indirectamente eliges que te sientas mal tú. Entonces, ahí empieza ese proceso reflexivo, ahí empieza la conciencia de decir, ¿para qué? ¿Para qué me elijo a mí? ¿Y qué me hace pensar que es más cómodo estar mal yo que estar mal el otro? Eso me pasa a mí, porque yo lo Sí. guardo. Llega un día, ¡puf! Y acumulas. Y cuando guardas, te auxilias de una emoción que no es la más apropiada para conversar, que es la ira. El día que explotaste, ¡pum! Entonces, ahí vengo yo con mi boca, con mi determinación. No tengo que faltar al respeto, pero digo todo lo que digo para que se sienta mal el mundo entero. ¿Ok? Y de alguna manera la ira viene a poner límites. La ira viene a decirte, ya basta, o sea, Exacto. ponte tú, amigo, o sea, mírate. Lo que pasa es que no lo hace de una manera constructiva para que la relación pueda funcionar. Y por eso la invitación que yo hago es, no te guardes, empiezas a abrirla, porque cuando llegue a la conversación con el otro, ya no es una explosión ni es un conflicto. Entonces, lo que pasa es que no tenemos en esos momentos donde la ira no me acompaña, no tenemos esa determinación para abrirla. Por eso, porque hay creencias. Creemos que el otro se va a sentir mal. Creemos que la relación se puede romper. Creemos que no va a tener los resultados porque como quiera. Entonces, ¿Para qué? exactamente. Pero fíjate que el pa' qué termina siendo pa' qué, porque al final también es lo mismo. Entonces, lo que yo tengo años evitando, lo estoy viviendo. Entonces, ¿qué tú tomas en consideración cuando tú tienes que sentarte a tener esa conversación? Por eso es que te digo que muchas veces nosotros no estamos tan conscientes de cuáles son esas conversaciones que debemos abrir. Porque sencillamente yo digo, bueno, está bien, lo dejo pasar. Bueno, está bien, lo dejo pasar. Y es una emoción que viene a decirte, ya me incomodé. Una primera alerta que tú puedes tener es la incomodidad. De ahí. Ya, o sea, y tú ves, tú estás molesto. Arismendi, pero yo te dije que no podía, ¿tú estás molesto? No, no. Y está bien, dime que no.
Pero cuando tú salgas y estés manejando y te reconozcas y digas dos vainas a los motoristas del frente, digan, el culpable no son ellos, el culpable es el pique que yo cogí allá arriba. Entonces, aunque yo haya dicho que no, sí, Arismendi, yo estoy molesto, esa conversación es contigo. Sí, Arismendi, yo estoy molesto. Y esta molestia tiene una razón, ¿cuál es? Ese espacio de reflexión de nosotros para cuestionarnos cuesta. Tu cara lo dice todo. No, no, ya lo dijiste. Porque pasa algo que es que, por ejemplo, yo estoy molesto por algo, entonces yo prefiero no manifestarlo porque no quiero hacer sentir mal al otro o no quiero Claro. hablar en base a una emoción que tengo en el momento. Claro. Yo creo que, ok, no, hablamos ahorita, déjame yo calmarme y después volvemos y lo hablamos. Pero no sé si tú recomiendas hablarlo en el momento. No. Ok. Hay que hablarlo cuando la emoción baje. Te voy a poner un ejemplo en vivo. Una persona que está trabajando con su equipo tiene una interacción con el equipo y sale muy molesta. Entonces, duró 3 días, para que entiendan también cuánto dura una emocionalidad, porque la emoción dura segundos, pero el pensamiento que me la activa, todos los días yo me estoy recordando lo que pasó ayer. Y cada vez que lo recuerdo, y déjame recordar piececita por piececita para que el pique sea lo suficiente para yo decir lo que tengo que decir. Entonces, yo vengo a activar todo esto. Entonces, esta persona decía, voy a hablar y voy a decir esto, esto y esto. Yo le dije, ok, ¿estás emocionalmente en un lugar de que si tienes unas respuestas vas a ser serena en tu reactividad? No. ¿Estás abriendo la conversación sencillamente como confrontación o estás abriendo la conversación porque de verdad quieres lograr algo distinto y coordinar algo? Ok, no estoy lista. Fue lo único que me dijo. ¿Para qué abrir la conversación? Entonces, la emoción tiene que tomarse su tiempo y yo tengo que salir de la emocionalidad. Ahora, lo que no debo, una vez la emoción sale, no debo dejarlo pasar. Y el problema es que en personas como tú que prefieren callarlo, si la ira no está presente o la incomodidad o la frustración, prefieren no abrir la conversación. Es verdad. Entonces el tema es, ¿cuál emoción yo necesito empezar a cultivar para yo abrir esto? La confianza. Y la confianza la voy a generar en mi diálogo interno. Déjame yo ver qué realmente, ok, yo tengo que sentarme, ¿qué me molestó? ¿Qué fue lo que me molestó realmente? ¿Qué yo quisiera que fuese distinto? Y a partir de esto, entonces, déjame ver cómo yo sí puedo abrir esta conversación de manera respetuosa. Independientemente de la capacidad de entendimiento de la otra persona. Independientemente de la capacidad de entendimiento de otra persona. Está bien. Eso es un tema interesante por el que hablamos de los niveles de conciencia, de cómo el otro percibe y demás. Y mira, un factor súper determinante para yo saber que tengo un alto nivel de conciencia es que yo pueda comunicarme con alguien que yo entiendo que tiene un nivel de conciencia menos que yo. Porque si yo digo que no puedo comunicarme con esa persona porque tiene menos, yo estoy confirmando que yo también tengo poco, ¿verdad? Tienes razón ahí, tienes razón. Sí. Se puede controlar, porque tú dijiste que tú puedes salir de las emociones, de la emocionalidad, creo que fue me dijiste. ¿Se puede controlar? Mira, hay tips, hay técnicas. La respiración es vital en cualquier tipo de emoción. Ya sea muy high y tú digas, cálmate, que tengo que tener la compostura, o que ya sea muy irritante y que tú necesites un poquito más de sosiego para poder generar algo. La respiración es vital y hay muchísimas técnicas que se pueden utilizar para esto. El tema también cuando tú estás molesto en una reunión, imagínate tú incómodo en una reunión y están diciendo algo que te molesta, tú inmediatamente vas a tensar o vas a apretar los puños o vas a cruzar los brazos o vas a generar cualquier tipo. Entonces, lo ideal con esto es generar movimientos, abrir las manos para que empieces, porque ya en la tensión del cuerpo la vas sintiendo. Incluso si tienes que pedir permiso en una reunión y salirte un minuto, sal. ¿Ok? Es una manera de regularla. Yo hablaba el otro día con un compañero que estábamos viendo la raqueta de tenis, los tenistas que rompen la raqueta. Sí. Y recuerdo que pusieron una estadística de Djokovic, muchísimas raquetas, Federer 3 o 4 y Nadal ninguna. Entonces, ¿quién es más efectivo? ¿Quién es más inteligente emocionalmente? ¿Cuál es mejor de ellos por romper raquetas? Ninguno.
El tema es, ¿me sirve? Romper la raqueta, puede generarme, fue por ira. Si me genera vergüenza, no me sirve para el juego. Romper la raqueta, si después de la vergüenza yo puedo reponerme y decir, drené y solté, y me puedo volver al juego. Entonces, es la decisión que tomes y como lo sientas tú. ¿Ok? Entonces, desde ahí, ¿qué tiene que ver? Ni siquiera podemos juzgarlo, es entenderlo, ¿te sirve? Porque él lo que está haciendo es drenar, por ejemplo, Djokovic, y en un momento lo decían, estratégicamente suelta la energía de la rabia y de la frustración y vuelve a juego. Tú mencionas mucho esto, tú siempre preguntas, ¿te sirve? O Claro. sea, que si te sirve tu propósito, lo que tú quieres lograr en el a corto plazo y largo plazo. Y te sirve a tu emocionalidad, te sirve a tu bienestar. Yo hablo mucho, la gente busca mucho la emoción de la felicidad y estar felices. Mi emoción es la serenidad. Yo no busco la felicidad, yo busco, me da paz. La felicidad en la paz la voy a encontrar donde yo quiera. ¿Verdad? Entonces, lo que yo quiero promover es, esta decisión me da paz. O me da rabia, me da impotencia, me sigue frustrando. ¿Tú no te has fijado cuando uno se incomoda? Tú vienes conmigo. Imagínate que yo te digo, no se va a dar a la venta, lo que sea. Y yo salgo, y tú sales molesto de aquí. Te tropieza, se cae la llave. ¿Verdad? Oh, Choqué, rayé el carro que no quería y lo acabo de pintar. O sea, todo lo que va sucediendo porque mi atención totalmente se volca. Entonces, me da paz. Yo decirte dos vainas aquí, salir por ahí, ¿me va a dar paz? No, no me va a dar paz. Entonces, algo que quiero resaltar de lo que tú decías, el callarnos inicialmente da paz cuando estoy molesto, porque no estoy lastimando a nadie, porque estoy cuidando al otro desde el punto de vista. Y esto tiene un valor en la elección. Ahora, el tema es, ¿para qué callé? Y hay momentos en que va a ser bueno el callarme. Ahora, ¿para qué callé si yo no deseo seguir continuando que esto suceda? ¿Es para mí, si eso vuelve a suceder, me sirve? No. Si es beneficioso para mí. Entonces, si no me está aportando y no es beneficioso, yo no puedo pensar o dejarlo pasar para que vuelva a suceder. ¿sabes? Entrando ya al tercer pilar, que es la conciencia, te quiero preguntar para ti, ¿qué es estar consciente? Mira, estar consciente, la conciencia tiene que ver con la emocionalidad, la conciencia tiene que ver a nivel de contexto, y es que yo pueda percibir, yo relaciono mucho la conciencia con estar presentes. Estar consciente, y no estoy hablando de los niveles de conciencia, que también son otras cosas, o sea, lo podemos hacer las distinciones. En los niveles de conciencia hay 4 o 5 niveles dependiendo del autor. Y los niveles de conciencia se van a ir a que, y puede ser, pero inicialmente no es lo que promuevo. Yo promuevo más la conciencia de yo mirarme en mi entorno, lo que te decía, de conversar contigo aquí, de saber cómo me estoy sintiendo yo, de entender que esto es un contexto y que no voy a utilizar todas las palabras. Por ejemplo, aquí no voy a usar malas palabras. Entonces, es yo estar consciente de esto. Ahora, los niveles de conciencia, que sí, un mayor nivel de conciencia me va a permitir tener mejores conversaciones en lo absoluto, tendría que ver, el primer nivel es cuando estamos en modo víctima. Cuando todo es para mí, todo me pasa, el mundo está contra mí, se vuelca contra mí. Una manera, cuando nosotros estamos en conciencia y presencia, nosotros no necesariamente nos ponemos en ese rol víctima. No es que hemos cambiado la mentalidad, pero sí podemos ser un poquito más serenos y objetivos a la hora de elegir. Luego entonces viene el segundo nivel, que ya aquí yo soy más consciente, yo sé que hay otras cosas que se van dando, que no es solamente que entran otros aspectos que lo voy mirando, y así voy subiendo hasta que me doy cuenta que esa mirada hacia mí, de ya yo, esa conciencia de entender que cómo yo influyo en las acciones, cómo yo influyo en la energía, cómo yo influyo en lo que pasa aquí en todo el alrededor. Eh, hay una coach que dice, nosotros somos parte del contexto. Si yo entro aquí, en el momento que ya yo entré aquí, lo que pase aquí tiene una dependencia de mí. Yo no puedo salir por ahí y decir, tú sabes que esto fue un disparate.
¿Por qué? Bueno, porque no me gustaron la pregunta, porque la luz, o porque no tiene nada que ver. En el momento que ya yo entré, ya yo soy parte de. Yeah. Entonces, lo que aquí pase, yo también soy creadora. Entonces, si yo saliera de aquí porque no me gustó, yo lo primero que tengo que pensar es, y ahí viene la conciencia hacia mí, ¿qué me pasó? ¿Qué sentí? ¿Qué hubo de mí que yo no quise que saliera y salió? ¿Qué dejó de salir de mí? Ok. O sea, el nivel de conciencia es como para tú, como level the playing field, para tú Claro. sentarte y ver todos los puntos de perspectiva, pero hay algo. ¿Cómo entonces tú no dejas que la emoción interfiera con la conciencia? Porque puede ser que tú te molestes o tengas una emoción o estés muy contenta y eso nubla un poquito tu nivel de conciencia. Sí. Es bonita la pregunta, porque pasa cuando aprendes a conectarte y a hablar de las emociones. Primero pensemos que todo esto es un proceso de aprendizaje. No nos hagamos la idea que porque usted va a escuchar un reel mío de 30 segundos o porque usted va a escuchar este podcast va a ser más consciente o va a manejar mejor sus emociones. Bueno, yo sí. Yo no sé lo otro, yo sí. Bueno, porque lo estás interiorizando y trabajando para ti. Esto es casi un mini curso para ti. ¡Ey! Porque tú eres el que está haciendo la pregunta, tú eres el que está conectando y tú eres el que está hilando una información. Ok, el otro también lo podrá hacer. Lo que quiero decir con esto es que no pasa de la noche a la mañana. Ujú. Y mira algo interesante, y te lo voy a poner, camino hacia acá, te decía, no necesariamente el tema, yo decía, vamos a hablar, ¿y qué vamos a hablar? Yo empecé a buscar información y yo dije, déjame buscar esto. Eran unas tarjetitas que utilizo mucho para sacarla. Y le digo yo, y mi pregunta fue, ¿qué te está pasando? Entonces ahí va la emoción, que no interfiera, que yo me pusiera a sacar información, quizá que viniera con un checklist listo para esta entrevista y decirte, tal cosa, es de saber. Y mi emoción, yo dije, lo que te decía, quiero fluir. Y yo me di cuenta, ok, hay incertidumbre. Y miro mi incertidumbre y veo cómo me hace buscar cosas y cómo me hace indagar. Y le digo a mi incertidumbre, tranquila, fluye, que tú vas a fluir, y lo dijiste. Y solté. Entonces, y mira lo que hace mi emoción, me hizo subir la computadora. Y yo decía, no la necesitas. Y ese era mi diálogo. No la necesitas. Y me atrevo a decir, que fue la pregunta que me hiciste, que esto es parte de lo que uso. ¿Me entiendes? Ujú. Entonces ahí voy construyendo esa parte de yo mirarme mi emocionalidad, pero conscientemente respetarla. El problema con las emociones es cuando la juzgo. Ay, tú estás nerviosa. Eso es que tú estás nerviosa. Eso es que tú no estás segura. Eso es que lo va a hacer mal. ¿Y si te equivocas? ¿Y si ese muchacho piensa una cosa y es otra? ¿Me entiendes? Entonces, ¿de cuál diálogo se me activa? ¿Se me activa un diálogo curioso que con amor cuida lo que está pasando? ¿O se me activa el látigo? Mírate ahí otra vez. Tú ves, qué sé yo qué, porque no te preparaste, porque no escribiste, porque no hiciste. Vamos a hablar de DS Coaching and Consulting. Quiero saber cuáles son los servicios que Cuenta. te ofrece, los talleres, conferencias. Háblame Mm. de eso. Mira, la parte de ese que son mis iniciales, Coaching and Consulting, aquí trabajo el coaching ejecutivo, específicamente para ejecutivos y mandos medios. Estos son coaching 1-a-1, que son sesiones y programas que desarrollo en empresas y también a nivel individual. Emprendedores también se acercan a nosotros. Y aquí hacemos programas de acompañamiento, pues, posiblemente entre 6 y 8 sesiones para desarrollar alguna habilidad, desarrollo de habilidades blandas, más que nada conversacionales y temas a nivel de emoción. Es los temas que más me llegan y la verdad los que trabajo con más frecuencia. También están los talleres de equipo. Estos talleres de equipo son talleres de integración y talleres de desarrollo de habilidades blandas o programas que duran hasta 3, 4 y 6 meses para desarrollar habilidades de acuerdo a las necesidades de los equipos. Y esto específicamente lo trabajamos con dinámicas lúdicas y aquí, por ejemplo, en muchos de estos talleres a nivel de equipo me hago acompañar de Rosemary Cruz, que es una colega con la que desarrollo estos talleres. También está el tema de las conferencias a nivel empresarial o individual. Siempre hacen algunas peticiones para desarrollar algunos talleres. Con la parte de consultoría,
que no es ahora mismo lo que más estoy haciendo, está la consultoría a nivel de procesos y de planeación estratégica. Eso Ent- ya la parte empresarial, de Sí. proceso, Y industrial. sí, y pequeñas empresas. Empresas grandes a nivel de gobierno, mi experiencia fue mucho con el tema del gobierno. El gobierno cuenta con muchísimas regulaciones y de alguna forma tuve toda esa experiencia en el montaje de los sistemas de gestión, en el control de las normativas y demás. Entonces, no es la que más estoy haciendo, porque como te dije, me volqué mucho a las personas, pero ahí está esa parte de consultoría. Para las personas que nos están escuchando, ¿cómo nos damos cuenta que tenemos esa necesidad? Porque solamente a veces vemos los números, que me está yendo bien, pero muchas de las cosas que tú estás diciendo, pues ayudarían a tú optimizar el proceso, a optimizar a la persona, a motivarlo, y eso obviamente tiene un impacto directo a tus ingresos y el revenue que tú puedas tener. Pero Claro. en el momento, ¿cómo una persona puede identificar, ok, yo puedo necesitar una asesoría? Mira, en el tema de coaching, si usted entiende que puede hacer algo diferente y por alguna razón no lo está haciendo, el coaching es una buena herramienta. Nosotros lo que ayudamos a las personas es a ver sus creencias limitantes. ¿Y cómo llamamos esto? Es como cuando yo estoy de espalda yo quiero salir de una habitación y digo, no sé dónde salir, pero no tengo conciencia que si me volteo hay una puerta. Entonces, nosotros en una conversación, en una interacción, lo que ayudamos a las personas es a ver esa puerta. Metafóricamente, incluso, muchas de las frases que la gente utiliza cuando llegan a sesiones de coaching es no tengo salida, no veo, me quitaron el piso, no tengo, no le encuentro. Es como si estoy dentro de un cuarto sin puertas, así mismo te lo dicen, te lo describen. Entonces, lo que logran esas personas cuando entran en un proceso de coaching es ver una puerta por donde salir. Esa es una. El coaching también es un potencializador. Si sueñas, si crees, si tienes proyección de que algo más puedes crecer, puedes ir desarrollando, si estás visualizando un posible potencial, lo que pasa ya es que ahí tiene que ver mucho con la organización. Si es a nivel empresarial, porque no eres tú que decides yo voy para allá, sino que hay toda una red. Entonces, para tú potencializar el desarrollo de una persona, también el coaching. Incluso el coaching crece no por una persona que realmente no puede, sino por una persona que sabemos que podemos más de lo que está dando. Entonces, si yo sé que a esta persona puedo seguirla potenciando, entonces trabajo con esa persona. Lamentablemente las empresas a veces se confunde ese concepto y buscan al coach ya cuando no hay remedio. A esa persona ya he agotado todo y lo último que me queda es coaching. No debería ser. Es cuando yo digo, esta persona es un potencial para yo explotar y poder sacar lo mejor de él. Coaching. Ok, entonces, ¿cómo es tu análisis, tu proceso cuando tú estás en la parte del coaching? O para hacer ver que existe una puerta detrás. Yo quiero saber, ¿tú lo analizas? ¿Tú buscas la forma de que ellos mismos se den cuenta de cuál es la salida? ¿Cómo es ese proceso? El lenguaje es maravilloso. Así como hablamos, nos comportamos y nos relacionamos. Y una de las cosas que yo utilizo como principal en las herramientas es el lenguaje. ¿Qué dices? ¿Cómo lo dices? ¿Cuándo lo dices? ¿Para qué lo dices? Normalmente una gente se comporta en una sesión como se comporta en su oficina los días de trabajo de 8 a 5. Entonces yo empiezo a ver el ser humano que está ahí. Y digo ser humano porque no veo jerarquía. Ese ser humano, ¿cómo se relaciona con? ¿Cuándo? ¿Cómo es su emocionalidad? ¿Cuándo? Entonces, lo primero que yo le hago ver a la persona es que dejemos de mirar afuera lo que hizo el jefe, los compañeros, los amigos y demás y empieza a mirarte a ti. Es lo primero que va a pasar en una sesión. ¿Qué de ti se puede cambiar? Porque no puedes llegar a una sesión de coaching ni a cambiar al equipo, ni a cambiar al jefe, ni cambiar la cultura organizacional. No va a pasar. Entonces, si tienes disposición de hacer algo distinto, tienes que empezar cambiándote a ti. Ok. Entonces, lo primero que empiezo es a tomarle la conciencia de que empiece a mirarse y que empiece a mirarse en acción. Y a partir de esa mirada, entonces, con la información que me trae, vamos viendo y vamos indagando a través de preguntas. Y con las preguntas, la misma persona va cayendo. Y cuando me dices esto, ¿a qué te estás refiriendo? ¿Y qué pasó en este momento? Y entonces empieza a hacer conciencia de cómo en ese piloto automático que muchas veces tenemos en la casa o en el trabajo, cómo está reaccionando y a qué reacciona. Se dice que el 60, hay algunos autores dicen que hasta 70, que el 60-70% de las decisiones que tomamos en el día son hábitos, no decisiones.
Entonces, a mí lo que me gusta es de que tú entonces lo orientas para que tengan esos nuevos hábitos y pueda como cambiar. Porque una cosa es que tú vayas a una sesión y tú vuelvas y tengas los mismos hábitos. O sea, tú no Totalmente. tenés nada. Entonces, háblame un poquito de eso. Háblame de lo que tú buscas, porque tampoco tú no puedes resolver los traumas del pasado. Porque hay muchas cosas que vienen arrastrando. Entonces, ¿cómo tú haces? Tú identificas, y bueno, tú tienes que ir a un psicólogo primero, tienes que sanar eso que te va a impedir? ¿Cómo tú manejas eso? Buenísimo que trae lo de la psicología, porque por ejemplo, yo no voy a sanarle trauma a nadie. Y eso lo digo de entrada. Y principalmente en una sesión hago mucho la distinción de lo que es psicología a lo que es coaching. Y va a pasar algo, que es lo que le digo, todo proceso conversacional es terapéutico, pero no es terapia. Exacto. Entonces, si tú hablas y te desahogas, tú vas a sentir un alivio, pero no necesariamente te estoy haciendo terapia. Entonces, en este caso, yo lo que puedo ver son historias y yo lo que puedo reflejarte es con qué tú estás conectando. Si tú, en tu rol de emprendedor, cuando te encuentras con un cliente complicado, lo estás vinculando, ok, ¿con qué contacto te hace? Me recuerda a mi papá. Yo no tengo que meterme ahí, pero yo sí tengo que hacerte saber esa conexión. Entonces, yo como coach sencillamente te pongo en el espejo de mira con qué estás relacionando esto y realmente a quién tienes al frente. Ujú. No, no lo es. Entonces, ya una persona que reincidentemente trae temas familiares y tuvo infancia difícil, si no he hecho un proceso de psicología, yo puedo sugerirle, mira, sería bueno que esto tú empieces a trabajarlo a nivel de terapia, pero el coaching se va por la línea de aquello con lo que está conectando en el contexto actual. Y yo con esa información es, ok, que yo puedo hacer distinto, porque el coaching se basa en construir futuro. Entonces, es a partir de aquí cómo lo puedo hacer diferente y qué voy a utilizar para hacerlo distinto, teniendo la conciencia ya de que no estoy hablando con mi papá. Ujú. ¿Ok? Se oye muy simple, No, pero no. el vivirlo y exponerlo no es tan sencillo y ese es el trabajo donde nosotros empezamos ya a conectarlo. No trabajar trauma, pues no tiene nada que ver, sino de yo sí accionar frente a algo y poder lograr esos resultados que espero. Entonces, ¿dónde te conseguimos? Me pueden conseguir a través de mis redes, @Darly Solís, en Instagram, en Darly Solís igual en LinkedIn. Y creo que esas son las dos cuentas más o menos ahora. El de Facebook igual, todas están a nombre de Darly Solís. Y teléfono pudiera ser el 829-340-4241 y a través de mi correo personal darlysolis@gmail.com. Mi página prontamente, creo que la semana que viene ya estará disponible también. Yo quiero saber, ya para terminar, yo quiero que tú me describas, quiero hacer un cuadro comparativo entre Darly hace 4 años y Darly el día de hoy. Uf, 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 uf. ¿O cuál ha sido el mayor cambio? Sí, yo sé. Mira, yo te dije que yo soy de cultivar la serenidad, ¿verdad? Entonces, yo sí me siento hoy en día una persona mucho más serena, mucho más objetiva, muy clara con lo que quiero y en la toma de decisiones, más segura y confiada en el proceso que estoy llevando, más, más comprometida con mi trabajo y mi crecimiento. Eso puedo ver. Y muy conectada con mi rol mamá, esposa, que para mí es muy importante. Entonces veo una persona que ha crecido, veo una persona que cada vez tiene más claridad de hacia dónde se mueve y cómo se mueve, y veo una persona con mucha conciencia de lo que está haciendo. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué te falta todavía por cambiar? ¿Qué te falta por trabajar? ¿Y a dónde tú quieres llegar? Tú internamente. Mira, internamente, yo estoy en un proceso de transición, que lo he dicho, ya estoy en el proceso de transición. Para mí, cuando en el momento que tuve los dos niños muy seguido, yo dije, ok, mi prioridad es mamá, segundo trabajo. Y lo he llevado los dos, no quiere decir que estoy descuidando uno y otro. Y yo estoy en la transición donde el trabajo va a volver a ocupar un lugar más importante.
Entonces, si tú me dices a mí, yo estoy en ese proceso en donde necesito, porque yo soy que creo también, el equilibrio primero no es estático, es movimiento y el equilibrio es continuo. Entonces, yo estoy en ese momento de empezar a generar como ese movimiento, ese balance, donde pueda empezar a mover a el nivel laboral aspectos que me permitan sostener lo que ya yo como familia quiero construir. Y en ese proceso me estoy encontrando. Eso va a requerir de mí más presencia quizás a nivel de mis redes, que la manejo mucho como me salga, más presencia a nivel quizás de ofrecer de productos, quizás una interacción mucho más activa y activar todo ese proceso, porque de verdad, si ves a futuro me veo impartiendo a un nivel mayor lo que estoy haciendo, exponiéndome más, con un alcance mayor a nivel, impactando más a las personas. Y eso lo estoy trabajando conscientemente igual. Entonces, ¿cómo tú pretendes mantener la serenidad cuando la marea suba? Si tú supieras, mantener la serenidad también es ser consciente que hay momentos en que donde la serenidad no está. O sea, la serenidad la cultivo para que sea la base, no para que se sostenga. Porque van a haber picos, altas y bajas, y lo he tenido siempre. Y así como te estoy diciendo, no es que yo soy modo zen. O sea, yo tengo mis piques, tengo mis reacciones. Lo que aprendo es a verme en esa forma de reaccionar. Y eso quizás es lo que me va a hacer entender de que cuando yo me vea alterada o con presión o estresada, sepa, tú lo elegiste. Yo lo elegí. Dale, no tengo cómo agradecerte que tú hayas cruzado por aquí el día de hoy. De verdad, fue un gran placer y un honor para mí que tú estuvieras por aquí. Gracias. Muchísimos temas que fue como una terapia para mí. Pero de verdad, a mí lo que más me gusta de ti es de que tú eres un ser perfectamente imperfecto. Y entonces está como siempre en una crítica, autoevolución, viendo dónde tú puedes mejorar. Tú siempre te preguntas dónde tú te fallaste primero, qué tú puedes controlar. Y no le echas, en ningún momento le echaste la culpa al exterior, siempre te quedaste aquí en el interior. Y eso es algo que yo me llevo y yo voy a utilizar mucho de ahora en adelante. Buenísimo. Gracias. Esta es tu casa. Cuando tengas tu próximo taller, charla, conferencia, tú sabes que tú puedes venir para acá. Podemos hablar de Buenísimo. cualquier tema y podemos crear un poquito más de magia, más de contenido. Excelente. Muchísimas gracias a ti por la invitación tan genuina y tan abierta para que fluyamos aquí en este espacio. Lo valoro muchísimo y gracias por abrir esos espacios donde se dan este tipo de conversaciones conscientes y dejamos a la sociedad algo para que se sigan nutriendo. Claro que sí. Así que Me la siguen, por favor, a Darly Solís en Instagram. Próximamente tu página web. Pueden buscarla también en LinkedIn, Darly Solís. También está DS Consulting, Coaching. Y nada, nos seguiremos viendo ahí en las redes. de acuerdo, gracias. Gracias, Darly. Mi gente, esto fue In Pursuit of Greatness Podcast. Bye, bye. Este podcast llega a ustedes gracias a Properties and Constructions Multiservices.